Muy bien, como introducción y como habíamos hablado en la clase, en este apartado desarrollaremos más la ecografía de las lesiones hepáticas difusas. Muy bien, ¿qué se entiende por difuso? Se entiende por difuso aquel tipo de lesiones que afectan todo, en este caso, todo el parénquima hepático. Eso es difuso, que no se limitan a una sola parte, sino se extienden a todo el parénquima pancreático. Para ello, hablaremos de tres principales patologías: esteatosis hepática, cirrosis e hepatitis. Nos basaremos en el libro también que les pasé, de Kamaya, Won-Yu-Cheong, Bad Morgan Ley, diagnóstico por ecografía, abdomen y pelvis. La esteatosis hepática. La esteatosis hepática, también conocido como el hígado graso, como su nombre lo indica, son acúmulos de grasa anómalos en el hígado. Por ecografía e histopatológicamente se le puede graduar de un grado 1, un grado 2, un grado 3. Cuando hablamos de grado 1 hablamos de hallazgos leves o de una esteatosis hepática leve, grado 2 esteatosis hepática moderada y grado 3 esteatosis hepática severa. Lo preocupante de la esteatosis hepática es que nos puede llevar a una fibrosis hepática, es decir, células ya mucho más dañadas del hígado. También debemos señalar que la esteatosis hepática es reversible hasta el grado 2 y hasta el grado 3 es reversible. Quiere decir que con una adecuada alimentación, con adecuados ejercicios, se puede revertir el proceso. Podemos volver a un hígado sano, pero en el caso de fibrosis es mucho más complicado el manejo. Muy bien, ¿cuál es la otra preocupación que surge cuando un paciente tiene esteatosis hepática? Es que la fibrosis hepática, a consecuencia del hígado graso del grado 3, puede llevar también a cirrosis, ¿no? Que es la propia destrucción de las células del hígado. Y en la fibrosis hepática hay cicatrices en el tejido, cicatrices que ya no se van a regenerar. Muy bien, como dice acá, la esteatosis hepática también se caracteriza por agrandamiento o hepatomegalia del hígado. Muy bien. La esteatosis hepática entonces es la acumulación excesiva de lípidos o grasa en el hígado, también llamado comúnmente hígado graso, y por ecografía vamos a ver los 3 grados. Por ecografía, el principal signo va a ser el incremento de la ecogenicidad hepática comparada con el riñón derecho, es decir, el hígado que tenía una ecogenicidad similar al riñón, el hígado que también era hipocogénico, va a aumentar de ecogenicidad, ¿de acuerdo? Se va a poner más brillante, se va a poner más ecogénico. La hepatomegalia en algunos casos se da, no siempre también se va a dar la hepatomegalia, ¿de acuerdo? No es que en el 100% de los casos se va a llegar a dar la hepatomegalia, salvo algunos casos. Y en el caso de un grado 1 o una esteatosis leve, también vamos a poder ver que las paredes de la vena porta van a estar menos visibles, van a poder distinguir cada vez menos, ¿no? Ya no son tan llamativas. Esteatosis hepática grado 1. Para ello también siempre tenemos que hacer el corte con el riñón derecho para comparar las ecogenicidades. Esteatosis hepática moderada o grado 2. Hay un incremento mucho mayor de la ecogenicidad. La atenuación del ultrasonido aumenta, es decir, el ultrasonido ya no va a pasar, ya no va a penetrar adecuadamente el hígado. Por ende, las porciones profundas o las porciones posteriores serán menos visibles. El diafragma aún se va a ver, el diafragma aún se puede distinguir, y las paredes de la vena porta se ven menos ecogénicas. Los márgenes de las venas hepáticas se ven borrosas, empiezan a desaparecer, ¿ve? Como en el gráfico, los márgenes de las venas hepáticas se ven cada vez mucho menos. El hígado es bien ecogénico comparado con el parénquima hipoecogénico del riñón. Y las porciones profundas ya no se llegan a ver. Esteatosis hepática grado 2. En cuanto a la esteatosis hepática grado 3 o esteatosis severa, hay un incremento mucho mayor de la ecogenicidad. De acuerdo, ya no se puede ver muy bien el parénquima hepático, no se distingue. La atenuación del ultrasonido aumenta mucho más, es decir, estos depósitos grasos que tiene el hígado
atenúan demasiado el ultrasonido y por eso las partes profundas o las porciones posteriores ya no las puedo ver. Por ende, habrá pobre visualización de las porciones profundas o posteriores y el mismo diafragma. El diafragma ya no se puede distinguir, ya no se ve. Las venas hepáticas también apenas serán distinguibles, ¿no? Si hacemos el corte de la garra, el corte de las tres venas suprahepáticas, ya no lo veremos comúnmente. Esteatosis hepática grado 3, para lo cual también necesitamos utilizar el Doppler color para distinguir las venas suprahepáticas o intrahepáticas, ¿no? A duras penas se puede ver con el Doppler color también. Muy bien. Entonces, para recapitular, tenemos los tres grados, ¿no? El grado 1, acá tenemos 4 imágenes. A es normal, B es el grado 1, C es el grado 2 y D es el grado 3, ¿no? En este caso, sobre todo, también es vistosa la hepatomegalia, ¿de acuerdo? Acá en los tres hay un aumento excesivo de la ecogenicidad. En el grado 2 y 3 ya no puedo ver las venas intrahepáticas, acá sí se ven muy bien. Un poco las paredes de la vena porta han decrecido también, pero acá en el grado 2 y 3 ya se afectan también las venas intrahepáticas a duras penas, ¿no? Sobre todo en el 3 ya no distingo. En el grado 2 muy poco se ve, ¿no? Ya está la calidad de la imagen de las venas intrahepáticas se ha degenerado. En estos grados 2 también y 3 tenemos que utilizar mayores frecuencias más bajas, ¿no? Habíamos visto también en clase que a menor frecuencia aumenta la penetración, ¿no? Por ende tenemos que, para distinguir bien un grado 2 y un grado 3, tenemos que utilizar frecuencias mucho más bajas para penetrar adecuadamente el parénquima pancreático. Muy bien, cirrosis hepática. La cirrosis hepática es una enfermedad, como su nombre indica, una enfermedad hepática crónica caracterizada por una necrosis parenquimal, es decir, las células ya no se pueden regenerar, las células están muy dañadas. Caracterizada por una necrosis parenquimal difusa con una fibrosis extensiva, o sea, cicatrices y formación nodular. Se empiezan a formar nódulos, también conocida como lobulaciones hepáticas. Muy bien, por eso acá el parénquima pancreático está todo lobulado, ¿no? Como si fueran varias bolitas agrupadas, a eso se le llama parénquima nodular. En la fibrosis aún hay algunas. Muy bien. ¿Y por qué por ecografía por lo general no hay hallazgos sugestivos o hallazgos indicativos de fibrosis hepática? Porque actualmente tenemos la elastografía, se cuenta con la elastografía y la elastografía es mucho mejor para ver fibrosis hepática, ¿no? Entonces, por ecografía en escala de grises podemos decir que no es sensible y actualmente no se está utilizando. Hay algunos signos, pero altamente improbables, ¿no? En conclusión, ¿la ecografía en escala de grises sirve para ver fibrosis? No. Lo mejor ahorita es la elastografía, ¿no? Y cuyos resultados son comparables a la biopsia hepática. Dicho también, la biopsia hepática es el gold estándar para determinar fibrosis, ¿de acuerdo? Todavía no es la elastografía, pero sus resultados se comparan a la biopsia hepática. Muy bien, entonces por eso es que no hablamos por ecografía tanto de fibrosis, sino pasamos de esteatosis hepática grado 3 de frente a cirrosis. Muy bien, entonces los hallazgos imageneológicos, como habíamos hablado, como habíamos visto en el gráfico, son los contornos nodulares o bordes nodulares o también bordes aserrados y ecotextura gruesa, es decir, el parénquima cambia y de lo que tenía una ecotextura regular, una ecotextura fina o grano fino, pasa a ser un grano grueso. Los nódulos hipoecoicos también en algunas ocasiones vamos a ver, no siempre se van a ver nódulos. Por lo general la cirrosis hepática envuelve ambos lóbulos. El tamaño, ¿qué va a pasar con su tamaño? Va a haber una atrofia general de todo el parénquima hepático, sobre todo disminución del lóbulo hepático derecho, con aumento relativo del lóbulo caudado e izquierdo, es decir, el lóbulo caudado, el segmento 1, va a aumentar de tamaño
lo mismo que los segmentos laterales. ¿De acuerdo? ¿Ve? Entonces acá vemos el gráfico, aquí están los bordes nodulares, los contornos nodulares, así como si fuera una especie de apilación de bolitas. Esos son los bordes nodulares. Acá hay un poco de líquido. Y también el parénquima, hemos dicho que puede ser un parénquima grueso, de grano grueso, y la aparición también del engrosamiento de los ligamentos y de algunas venas. En la tomografía, esta es una imagen por tomografía, podemos corroborar, acá hay líquido libre, esto es ascitis, los bordes nodulares, ¿ve? Como si fueran varias bolitas agrupadas, y el agrandamiento en general del lóbulo izquierdo y la disminución del lóbulo hepático derecho. Recordemos que este es el lado derecho y este es el izquierdo, lo mismo para el esquema. Por eso acá se ve el estómago. Muy bien, entonces pasamos a los hallazgos ecográficos. El signo más sensible, o tal vez el signo más importante, son los bordes regulares, engrosados y aserrados. Podemos decir también que los bordes irregulares, engrosados o aserrados es como comienza. Cuando la cirrosis hepática se hace más extensiva, recién van a aparecer los bordes nodulares. Por lo general comienza como bordes irregulares. Y por ello también en algunos casos, o cuando la sospecha clínica es fuerte, necesitamos el uso de transductores lineales, ¿no? Cuya frecuencia va de 10 MHz a más, ¿no? Cuando vemos la ecotextura de grano grueso, también por la ecografía con transductor convexo, podemos apoyarnos también con el transductor lineal y vamos a ver esos cambios, esos bordes irregulares, esos bordes gruesos, aserrados. El aumento de tamaño del lóbulo caudado y segmentos 2 y 3. Anteriormente había una medida que comparaban ambos segmentos, ¿no? Pero en realidad esto de los el hallazgo más importante es los bordes irregulares. Con el de los bordes irregulares ya podemos tener indicios o sospechas de que hay una cirrosis hepática por ecografía. Los demás signos son anexiales nada más. Entonces va a haber un aumento también del tamaño del lóbulo caudado y segmentos 2 y 3 o segmentos laterales. Por el contrario, se van a atrofiar el lóbulo derecho y el segmento 4. Si queremos ser más específicos, el lóbulo derecho y el segmento 4 del lóbulo izquierdo se atrofian y los lóbulos laterales se van a agrandar, y también el segmento 1. También va a haber un aumento de la cogenicidad de las fisuras y estructuras portales, es decir, de las ramas de la vena porta. La ecotextura va a pasar a ser de grano grueso, ¿ve? El grano ya no es fino, es más grueso, los puntitos son mucho más gruesos. Y aumento de cogenicidad del parénquima, también un aumento de cogenicidad global. Acá también tenemos otros casos, tenemos bordes irregulares y disminución del lóbulo hepático derecho comparado con la vesícula, ¿no? En este corte se ve claramente cómo todo el lóbulo hepático derecho ha disminuido de tamaño. También acá hay líquido libre, el líquido acítico es anecogénico, predominantemente anecogénico. También podemos ver cómo se compara, ¿no? El tamaño del lóbulo hepático derecho con el de la vesícula, ¿no? El lóbulo hepático derecho está claramente encogido. Y bien, como habíamos mencionado, esto de los bordes irregulares, los bordes aserrados, es la primera etapa. Después ya aparecen los bordes nodulares. En este caso ya tenemos bordes nodulares, ¿ve? Como bolitas apiladas. Esos son los bordes nodulares. También hay disminución del lóbulo hepático derecho. También hay una ecotextura heterogénea, ¿ve? El hígado tiene mayor ecogenicidad, el grano también es grueso, y también hay ascitis, ¿ve? Un importante acúmulo de ascitis de líquido libre. Muy bien. En cuanto a los nódulos, ¿qué podemos decir de los nódulos? No siempre se van a ver por ecografía, y por ecografía es mucho más difícil ver los nódulos porque por lo general el paciente va a estar rodeado de ascitis. Para lo cual tendríamos, o cuando hay sospecha de nódulos, tenemos que apoyarnos ya con otras modalidades, tales la TC o la resonancia magnética. Los nódulos displásicos son aquellos nódulos mayores de 1 centímetro en su eje mayor, son considerados premalignos y son difíciles de diferenciar del hepatocarcinoma, por ende necesitan mayores controles y necesitan también
las otras modalidades, ¿no? Como la tomografía computada y la resonancia magnética para ver su comportamiento. También podemos encontrar en algunas ocasiones nódulos de regeneración que son menores a 1 centímetro, pueden ser isoecoicos, es decir, de la misma ecogenicidad que el parénquima pancreático, hipoecoicos, mucho más oscuros, más hipoecoicos, y ecogénicos, mucho más brillantes que el parénquima pancreático. Entonces los nódulos de regeneración son menores a 1 centímetro y los nódulos displásicos pueden llegar a tener comportamiento maligno, son mayores de 1 centímetro y necesitan mayores modalidades por imagen. Todos los nódulos mayores a 1 centímetro deben ser evaluados con ecografía con contraste, tomografía o resonancia magnética con contraste. En Perú no hay ecografía con contraste, por ende ya utilizaremos la tomografía o la resonancia magnética y se sugiere que los controles sean anuales, ¿no? Por acá encontramos un nódulo grande, mayor a 1 centímetro. El hígado estaba con una ecotextura heterogénea de bordes irregulares, un hígado en estadios de cirrosis primaria. Entonces a este nódulo mayor, este nódulo grande, tenemos que hacerle controles. Muy bien, en este otro ejemplo vemos los controles con la tomografía. Acá vemos claramente un hígado mucho más afectado por la cirrosis, con lobulaciones, con la disminución del lóbulo hepático derecho y agrandamiento del lóbulo hepático izquierdo. Acá vemos este nódulo con tomografía con contraste. Vemos el comportamiento del nódulo que absorbe contraste y realmente resalta por la tomografía, resalta y se le hace controles, ¿no? Y recién a los 6 años el nódulo aumenta mucho más de tamaño, el nódulo aumenta mucho más de tamaño y se vuelve maligno, ¿no? Es decir, también podemos decir que cuando hay cirrosis hepática también es comúnmente, aunque no siempre, ver nódulos cancerígenos, ¿no? Por eso necesitamos utilizar la tomografía o la resonancia magnética para caracterizar bien este tipo de nódulos. Muy bien. También habrán hallazgos ecográficos para cirrosis, compresión de las venas hepáticas, también, o sea, es apenas visible las venas hepáticas, ya no las voy a poder diferenciar también. También en algunos casos habrá hipoalbuminemia, que se caracterizará por ascitis mucho más masivas, ascitis mucho más extensas, y también se ve engrosar la pared engrosada, también se ve engrosar la pared de la vesícula y también de las vísceras huecas, en este caso los intestinos, ¿no? En este caso también vemos, acá vemos la vesícula y el engrosamiento de su pared. Como habíamos visto en la clase de vesícula, esto no es una colecistitis, no se define así, sino se define simplemente como un engrosamiento de la pared de la vesícula. También vamos a ver líquido libre, ascitis, y acá vamos a ver a los intestinos flotando. También en algunas ocasiones el paciente puede desarrollar hipertensión portal, donde también va a haber esplenomegalia, varices, es decir, dilatación de las venas hepáticas o venas subyacentes, y también va a haber ascitis. Muy bien. Cuando un paciente desarrolle cirrosis hepática, no siempre va a haber hipertensión portal y no siempre va a haber hipoalbuminemia. La hipertensión portal lo vemos, hay muchos más hallazgos de hipertensión portal, pero son por ecografía Doppler. Muy bien, entonces, ¿cuándo también debemos sospechar de hipertensión portal? Cuando aumente el calibre de la vena porta. Por encima de los 13 milímetros, yo mido el calibre de la vena porta y supera los 13 milímetros, puedo sospechar de hipertensión portal y otros más signos, ¿no? Varices se refiere a las varices hepáticas, se refiere a la dilatación de las venas. En este caso, esta es la vena umbilical, que es un rezago de la vida fetal. Esta vena umbilical se ha dilatado y entonces aplicamos el Doppler y confirmamos que esto es una vena, ¿no? Esos son las varices. Muy bien, también en casos de hipertensión portal también van a haber cambios cirróticos, el parénquima hepático va a ser heterogéneo, el hígado va a tener bordes irregulares y, como decíamos mucho más antes, va a haber esplenomegalia. Medimos al vaso que está en el lado izquierdo del paciente y el vaso va a estar agrandado. Muy bien.
En cuanto a la hepatitis es el daño hepático agudo crónico relacionado a la inflamación de las células hepáticas debido a infecciones virales, drogas, toxinas, también puede ser autoinmune, isquemia o síndrome de esteatosis microvesicular. Muy bien, también debemos señalar que la hepatitis no siempre los cambios los voy a poder ver por ecografía, ¿no? No es los cambios a veces no se ven y el paciente puede tener hepatitis y eso es normal. En cambio, en cuanto a cirrosis y estatosis hepática, por ecografía en escala de grises siempre debo ver alguna alteración o siempre se está pidiendo ecografía para corroborar los hallazgos ya sean clínicos o de laboratorio. En cambio, para hepatitis no siempre voy a ver esos cambios. Muy bien, la hepatitis puede ser viral, cuando son casos de hepatitis viral aguda por ecografía, en algunos casos podré ver hepatomegalia con el parénquima hipocogénico difuso, la triada portal va a aumentar, va a ser marcadamente ecogénica y el engrosamiento también de la pared vesicular que va a ser mucho más pronunciado en la hepatitis A y en los niños, es decir, cuando a los niños les da hepatitis, el único signo que puedo disgregar por ecografía va a ser el engrosamiento de la pared vesicular. Pero como hemos mencionado, no siempre se dan los cambios por ecografía para ver la hepatitis, no siempre se va a dar. Muy bien, entonces acá tenemos los casos, hay una clara hepatomegalia, hay un hígado bien grande, bien pronunciado, el parénquima va a ser hipocogénico, ¿no? El parénquima es difuso, va a haber una hipocogenicidad acentuada. Entonces podemos sospechar de que estamos ante el caso de una hepatitis aguda, que se refiere triada portal ecogénica, que cuando yo veo la vena porta, en realidad la relación es así, aquí está la vena porta, aquí está una rama de la arteria hepática y más arribita estará una rama de las vías biliares. La triada portal ecogénica se refiere que esa triada portal va a estar mucho más ecogénica, mucho más brillante. Muy bien, y lo que se conoce como el cielo estrellado, va a dar el signo del cielo estrellado, ¿de acuerdo? Por ecografía, ¿cómo voy a ver el signo del cielo estrellado? Veo el parénquima hipocogénico, ¿no? Y veo esa triada portal mucho más ecogénica, mucho más vistosa, y a eso se le ha comparado como el signo del cielo estrellado, ¿no? El cielo es oscuro y vemos en algunas formas o en algunas constelaciones se vuelven más brillantes, ¿no? Lo mismo que acá. Por eso se le conoce signo del cielo estrellado. Muy bien, y en cuanto a la vesícula debemos decir que la pared se engrosa tanto que ya no puedo diferenciar luz intravesicular, ya no se puede ver. Entonces, en algunas ocasiones, en algunos casos, solo voy a ver este signo, el engrosamiento grosero de la pared vesicular y por lo general va hacia adentro y por eso ya no puedo ver la luz intravesicular, ¿no? Apenas puedo distinguir. Otro caso similar en un niño, también se le conoce como vesícula acebollada, también se le conoce, ¿no? Muy bien, entonces no puedo diferenciar nada, no puedo diferenciar el contenido anecogénico de la vesícula. Y acá en algunos casos también va a haber un menor engrosamiento, ¿no? Va a haber no va a ser tan pronunciado el engrosamiento de la pared de la vesícula y voy a poder distinguir la luz. Muy bien, eso sería todo. Gracias.